que estás en los cielos. Misericordia y bondad, ábranos al corazón. Espíritu Santo, este es su tiempo, háblanos, ministranos, que podamos salir gozosos de haber entendido esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Este día miércoles vamos a comenzar una serie de estudios sobre las parábolas. Estas parábolas que Jesús narró, ¿verdad?, en aquella ocasión cuando Él estuvo aquí en la tierra, y se están registradas en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13. El tema del estudio de esta noche es el propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. Les invito a buscar en sus Biblias en Mateo capítulo 13 del verso 1 al 3. Si usted ya lo tiene, me puede decir un fuerte y un gozoso amén. Mateo capítulo 13 del verso 1 al verso 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Fíjese que este pasaje, hermanos, comienza con una referencia. Aquel día, más que una referencia a un día de 24 horas, debemos entender un tiempo específico. Y en el contexto de este pasaje, nosotros vemos, hermanos, cómo en ese tiempo Jesús sanó a un hombre que tenía una mano seca. Es decir, no le servía la mano, era delgada y tiesa, una mano seca. Y dice que este hombre estaba allí en la sinagoga donde Jesús estaba enseñando. Pero la sanidad de ese hombre, por parte de Jesús, despertó en el corazón de los fariseos, que eran los religiosos de la ciudad, despertó un sentimiento maligno contra Jesús. Al grado, hermanos, que tuvieron los fariseos la necesidad de convocar una reunión de carácter urgente. Y ahí en esa reunión determinaron destruir a Jesús. ¿Por qué? Por esa sanidad, por ese milagro. En lugar, hermanos, de que ellos pudieran gozarse y alegrarse y dar gloria a Dios y decir: qué cosa más maravillosa, qué milagro más grande. No, su corazón se llenó de incredulidad, se llenó de amargura contra Jesús, y buscaron la ocasión entonces y tomaron la decisión de destruir al Señor. Fue en ese tiempo también que Jesús sanó a un hombre endemoniado. Dice la Biblia que este hombre tenía un espíritu maligno. Este espíritu le afectaba su lengua, su boca, y también se le afectaba sus ojos. Era un hombre ciego y era un hombre mudo. No nació así, pero el demonio le cegaba y el demonio lo hacía mudo. Y ese milagro, hermanos, hizo dudar a la gente. En lugar de creer en Jesús, en lugar de decir: este es el Señor, el Mesías, el que esperamos, la gente comenzó a dudar de Jesús, si era o no era hijo de Dios. Pero los fariseos fueron más allá todavía, los religiosos fueron más allá todavía, y ellos blasfemaron. Le atribuyeron a Satanás la obra de Dios. Y dijeron: este por Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Por eso es que con facilidad salen esos demonios, porque él es el príncipe de las moscas, él es el demonio mayor. Y una blasfemia tremenda que es atribuir a Satanás las obras de Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos nosotros en el contexto. Vemos que en ese tiempo a los escribas y los fariseos demandando a Jesús señal,
es decir, milagros para creer. Y Jesús le dijo que solo una generación mala y adúltera demanda señal. Entonces, todo esto, hermano, nos revela una cosa: el estado espiritual de la gente en los tiempos de Jesús. Cómo era de incredulidad y de rechazo a Jesús. Entonces, Mateo hace referencia en aquel día, es decir, en ese tiempo, en ese contexto. Y a partir de ahí el Señor va a comunicar verdades del reino de los cielos de una manera diferente. Entonces Él la va a comunicar por medio de las parábolas. Y una parábola es un relato sencillo, corto, que se hace comprensible a los oyentes las enseñanzas o verdades espirituales profundas. De tal manera, hermanos, que las parábolas servían para revelar y servían para ocultar la verdad. No estaba ocultando la verdad a los que le buscaban sinceramente, a los que estaban receptivos a la verdad espiritual. Ellos comprenderían las parábolas. Pero para los demás, para los que no eran receptivos, para los que no eran buscadores sinceros de la palabra del Señor, las parábolas no eran sino una historia sin sentido de parte del Señor. Los discípulos notaron la diferencia de ese cambio de enseñanza de Jesús a partir de ese tiempo. Y por eso es que le hicieron una pregunta al Señor de por qué el cambio de su manera de enseñar y por qué ahora por parábolas y antes no lo hacía. Vea lo que dice el versículo 10. Entonces dice, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Déjeme leerle este verso en otra traducción. Y dice la Biblia para todos de la siguiente manera: sus seguidores se acercaron y le preguntaron a Jesús: ¿por qué enseñas a la gente por medio de historias? Los discípulos captaron el cambio. Y ahora, a partir de aquel día, a partir de ese tiempo, el Señor les enseña diferente. Ahora va a usar las parábolas, va a usar las historias. Y los discípulos le preguntan al Señor: ¿y por qué, Señor? ¿Por qué le hablas por parábola? ¿Por qué hablas por historia a las personas? Y es interesante lo que Jesús les responde. En el versículo 11 dice así: Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El Señor va a hacer una diferencia entre la actitud de sus discípulos y la actitud del resto de las personas en general de aquel tiempo. Los discípulos de Jesús habían dispuesto su corazón, hermanos, a la enseñanza de Jesús, mientras que el resto de la población, la gente en particular, habían decidido rechazar a Jesús. Por eso es que de aquí en adelante el Señor les va a enseñar por parábolas. Cerca de un tercio de la enseñanza de Jesús fue de esta manera, por parábolas. ¿Para qué? Para revelar y para ocultar. Todo va a depender de la actitud del corazón de los oyentes. Si tienen una actitud sincera, van a entender. Pero si no la tienen, si es de incredulidad, si es de rechazo a Jesús, las parábolas no la van a entender. Y luego el Señor le da un principio. Es interesante ese principio que el Señor le da y le dice: el que tiene se le va a dar más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le va a quitar. Versículo 12, vea lo que dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El Señor va a aumentar la revelación a los que disponen su corazón para recibir su enseñanza. No así a los que rechazan a Jesús, a los que no tienen un corazón dispuesto a las enseñanzas de Jesús. El Señor no les va a dar esa revelación. Al que tiene se le va a dar más, al que no tiene, aún lo poco que tiene le va a ser quitado.
Por eso el Señor, hermano, les habla por parábolas y hace una referencia a Isaías capítulo 6 en el verso 9. Dice ese pasaje, no lo busque, dice así, Isaías 6:9 dice, dijo, anda y di a este pueblo, oíd y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta fue la referencia que Jesús hizo en esa ocasión, ahí en ese pasaje. Vea lo que dice en el versículo 13. Mateo capítulo 10, verso 13, el pasaje base. Dice así: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Cuál es el problema de esto? El corazón se ha engrosado, es decir, se ha encallecido el corazón. Y por eso, por más que Jesús les va a hablar, nunca van a lograr oír ni entender las enseñanzas de Jesús. No van a entender absolutamente nada. Nada de lo que Jesús les quiera decir van a entender. Porque ellos han cerrado sus ojos, han cerrado sus oídos, su corazón se ha engrosado. No tienen la disponibilidad de poder escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y por eso, hermanos, no van a tener ningún beneficio espiritual. ¿Y cuál es ese? Llegar a convertirse al Señor, recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna, y tener una sanidad espiritual en su vida. Así es que, hermanos, hay beneficios que nos traen a nosotros el disponer el corazón a la enseñanza de la palabra del Señor. Y uno de los beneficios es que nos hace 3 veces felices, 3 veces dichosos. Vea lo que dice el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Dice bienaventurados. ¿Qué significa eso? 3 veces felices, dichosos, feliz, feliz, feliz. ¿Quiénes? Los que oyen, los que ven, los que disponen su corazón para poder recibir la palabra del Señor. Ellos van a entender las enseñanzas del reino de los cielos, y por eso son bienaventurados. Muchos en el antiguo tiempo, hermanos, hubieran querido ver y oír lo que los discípulos de Jesús estaban viendo y oyendo, pero no pudieron. Pero los discípulos del Señor sí fueron privilegiados. Vean lo que dice el versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, cuán importante es disponer el corazón al aprendizaje de la palabra del Señor Jesucristo, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es importante disponer nuestro corazón. Cuidado con cerrar sus oídos. Cuidado, hermano, con oír pesadamente. Debemos de ser creyentes que busquemos con sinceridad la palabra de Dios, con el propósito de entenderla, de aprender y de aplicarla a nuestra vida, lo que el Señor nos demanda en su palabra. Esto tiene que ser su prioridad, porque la disposición del corazón trae beneficios al Señor. ¿Cuáles esos beneficios? Dijimos, el Señor le va a revelar más los misterios de Dios, porque usted está disponiendo su corazón. Pero aquello que no dispone su corazón, dice, al que tiene se le dará más, pero el que no tiene aún lo que tiene, lo poco que tiene, le será quitado. Y por eso usted va a ver muchas personas que no entienden del cristianismo. Para ellos es locura. Y hasta nos dicen a nosotros, no, yo loco no quiero ser. No,
Porque no entienden, hermanos, las enseñanzas de Jesús. Pero la razón, ¿cuál es? Su corazón se ha engrosado, oyen pesadamente. Y por eso, hermanos, es que no tienen este beneficio, esta bendición que nosotros tenemos de poder entender los misterios del Señor. También tenemos la facultad de discernimiento espiritual. Porque vamos a ver, vamos a oír y vamos a entender. No así los que no conocen, los que no tienen esa disposición del corazón. Viendo no ven, oyendo no oyen. Y no entienden, no tienen discernimiento espiritual. Por eso dice la Biblia en Corintios que el hombre natural no percibe, dice, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso nos cura, diciendo no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesitamos, hermanos, recibir ese beneficio de disponer nuestro corazón. Y eso nos hace también que experimentemos la verdadera felicidad, la verdadera dicha de conocer lo concerniente a lo de Dios. Ahí está la verdadera felicidad. Ahí está la verdadera alegría, el verdadero gozo de nuestros corazones. Hermano, fuera de eso, cualquier felicidad va a ser pasajera. Todo lo que le hace feliz en este mundo dura poco tiempo. Poco tiempo dura. Pero, hermanos, la felicidad que nos hace a nosotros entender las enseñanzas de Jesús, los misterios del reino de Dios, nos hace felices. De ahí todo lo demás es pasajero. Felicidad es pasajera. Antes, ¿se acuerda usted que había aquel programa Sábado Gigante? ¿Se acuerda de Sábado Gigante? Al final, cuando finalizaba, ¿verdad?, el programa, finalizaba con un broche de oro. Y era la rifa de un carro. Y ella estaba ahí. El que participante, y cuando se ganaba el carro, hermano, se lo ganó, así, que bien contento y gritando y abrazándose a los que le acompañaban, ¿verdad? Qué lindo el carro, felicidad. Pero esa felicidad es efímera, es pasajera. Las llaves de la casa, cuando uno va a estrenar la casa, que se la dan ahí en el fondo social. Uno no viene de alquilar y tiene su casita y va ahí, ¿verdad? Y cuando ya la abre sabiendo que esa casa está a nombre de uno, la abre ahí. Qué lindo. Se siente bien alegre. Pero eso es efímero. Esa alegría pasa rápido. Todo lo que usted puede ver pasa rápido. Usted puede estar en una fiesta. Usted puede estar en un almuerzo, en un buen banquete, pero la felicidad es pasajera. La verdadera felicidad, hermano, está en conocer a Dios. La verdadera felicidad está en hacer la voluntad de Dios, en ir conociendo quién es nuestro Dios, día tras día. Para eso hay que disponer el corazón. Vea lo que dice Jeremías, y con esto voy a finalizar. Capítulo 9, verso 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el rico en sus riquezas. Hermano, hace poco murió uno de los grandes millonarios de aquí del país. Ese hombre tenía plata. Pero la plata que tenía no le pudo alargar sus años de vida. No le pudo quitar su enfermedad. Dicen que pasó 3 años peleando con una enfermedad. ¿Cuál? No sé. Y un hombre con dinero. El Señor dice: ni el sabio se alabe en su sabiduría, ni el valiente se alabe en sus fuerzas, en su valentía,
ni el rico se alabe en sus riquezas, pero alábense en esto el que se debe de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios. Solo Dios puede hacerte feliz, a ti, a tu familia, a tus hijos, para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor. La gloria es para Jesús. Vamos a orar. Esas palmas son para Jesucristo, mi Señor. Padre Santo que está en el cielo, muchas gracias le damos.